Hola a todos, les saluda José Enrique Zambrano Méndez de nuestra Ruta a la Excelencia 2020, un programa de la Secretaría de Educación de Barranquilla. Voy a tratar de, en estos minutos, socializar las generalidades de la prueba de inglés que evalúa ICFES Saber 11. Rápidamente entramos en materia, ¿verdad? ¿Qué evalúa la prueba de inglés? Ese es, digamos, algo fundamental. Tener claro qué es lo que nos está evaluando ICFES en inglés en el examen de la prueba Saber 11. Como todos sabemos, se tiene en cuenta el marco común europeo de referencias para lenguas, es decir, no es solo para inglés, sino también para todas las lenguas que se hablan en ese continente. Hay una escala que va desde lo básico hasta lo avanzado, pasando por lo intermedio. La escala A es la básica, la escala B la intermedia, la escala C la avanzada. Para el caso de Colombia, la escala C no se va a tener en cuenta, solamente la escala A y B. Incluso, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, para Colombia se tiene en cuenta un estándar A-, que es aquel estudiante que no alcanza los mínimos en inglés, en el nivel básico, y en la parte intermedia, que es B1 y B2, para el caso de 11 es B+. Vamos a mirar un poco lo de los niveles de desempeño en la prueba de inglés con respecto a lo que nos pide la valoración del marco común europeo y las adaptaciones que se hicieron para el caso colombiano. Los niveles de desempeño, como podemos darnos cuenta, son particulares de cada módulo, son jerárquicos, es decir, van aumentando su nivel de dificultad, y son inclusivos, es decir, si no se supera un nivel, no podríamos pasar al siguiente. Entonces, ese es una de las cosas uno de los aspectos para tener en cuenta, ¿verdad? Aquí paso rápidamente a mostrarles, ¿verdad?, los descriptores específicos para cada uno de los niveles. Hago la salvedad, aquí dice B2, porque este es el nivel que se espera ya para el caso de el estudiante de educación superior. Para el caso del estudiante de educación educación de bachiller, ¿verdad? Acá simplemente se pide el nivel B+. Entonces, dicho esto, pues continuamos con las partes de la prueba. Las partes de la prueba tienen que ver con las 7 partes de las cuales está conformada la prueba. Vamos a encontrar 7 partes y cada una evalúa una habilidad específica de la lengua. Voy a mostrarles aquí un esquema muy sencillo con el cual vamos a darnos cuenta de qué se trata. Hay 55 preguntas que tienen todas opción múltiple con respuesta única y permiten que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas en el nivel de lectura, uso del lenguaje y el nivel de inglés. Es decir, básicamente léxico, gramática, uso del lenguaje y comprensión lectora. No se va a tener en cuenta acá la parte de escucha, tampoco se va a tener en cuenta acá la parte de escritura y tampoco se va a tener en cuenta acá la parte oral. Eso normalmente son 3 aspectos fundamentales que se tienen en cuenta en cualquier prueba de idiomas, pero para el caso de el módulo de inglés en la prueba Saber, estos aspectos no se tienen en cuenta.
La distribución de preguntas por partes del módulo es una parte fundamental. Miren el porcentaje de preguntas para cada una de las partes. Aquí es importante tener en cuenta, fíjense que la parte 7 tiene el 22 y luego vendría la parte 4. Son dos partes que están estrechamente relacionadas, por no decir que es el mismo tipo de ejercicio. Entonces, importante esto a tener en cuenta. Luego vendría la parte 5, que es una de las lecturas, y ya entonces las partes 1, 2, 3 y 6 tienen el mismo porcentaje de preguntas, es decir, 11%. Insisto, es importante que se tenga en cuenta estas valoraciones porque inciden un poco también en el resultado final. Vamos entonces a mirar la descripción de cada una de las partes, ¿verdad? Las partes 1 y 2, ¿verdad?, son léxico, aunque en la parte 2 se indaga por el conocimiento pragmático del estudiante. Es decir, con respecto a la parte 1 es lo que nosotros conocemos como el pareo, es decir, relacionar dos columnas, en una encontramos conceptos y en otras palabras y las vamos a relacionar, ¿verdad? Y importante tener en cuenta que las palabras van a estar desde la letra A hasta la letra G, hasta antes del año anterior era hasta la letra H, ¿verdad? En cuanto a las opciones de respuesta que daba esta parte. Profundizaré un poquito más en esto ahora que ya veamos lo de los desafíos. En la segunda parte son los famosos avisos muy conocidos, ¿verdad? Que lo que se nos plantea en esta parte es saber dónde podríamos encontrar los avisos que se nos presentan. Pasamos entonces a la parte 3, donde vamos a encontrar unas probables conversaciones, ¿cierto? Y la manera de responder en una situación específica. Aquí se indaga el uso del lenguaje, el uso que se le da cotidianamente en una situación determinada. No es solamente mirar el texto y nada más. Hay que plantearse una hipotética situación en la cual cuál sería la respuesta más adecuada en esa situación. Pasamos a la parte 4, donde es un texto. Vamos a encontrarlo incompleto. Hay algunos espacios en el texto y en ese espacio usted debería, de acuerdo con lo que se le presenta, escoger las palabras adecuadas. Es gramática, por supuesto que es gramática, pero también es cierto que aquí hay que tener en cuenta que este también es un ejercicio de lectura. Además, es importante resaltar que desde el punto de vista de porcentaje de preguntas tiene un valor importantísimo. Es el segundo después de la parte 7, y aquí es importante tener en cuenta eso. Vamos a la parte 5, ¿verdad? La parte 5, la lectura literal, una lectura muy sencilla. Algunas claves son palabras puntuales, cifras, nombres, ubicaciones geográficas. Eso nos ayuda bastante en lo que la comprensión lectora va más adelante a plantearle al estudiante. En la parte 6 vamos a encontrar una lectura de nivel intermedio. Se habla de lectura inferencial. Sí, es una lectura bastante sencilla, pero aquí lo más importante que hay que tener en cuenta es la cuestión del
lo que buscan es persuadir, ¿verdad? La opinión del autor o lo que el autor pretende decir es lo más importante en este tipo de lecturas. En la parte 7, como vimos anteriormente, es la parte más que tiene mayor porcentaje de preguntas y es un ejercicio, diría que es lo mismo que el ejercicio 4. Aquí ya podemos darnos cuenta de las descripciones, o sea, este es un ejercicio planteado en los desafíos para la parte 1, ¿cierto? Y este ejercicio es bastante sencillo y voy a hacer unas observaciones ya con los desafíos que vamos a ver más adelante. La parte 2 son los avisos. Aquí pues hablé de ello hace poco cuando les presentaba las partes. Las conversaciones, observemos aquí que si bien algunas aparecen como pregunta, lo cierto es que también son enunciados. No necesariamente la tenemos que responder como si fuera una pregunta. Bueno, pasamos acá a la parte 4. Lo que les decía de los textos incompletos es gramática, pero también tiene que ver con lo que es lectura, porque una palabrita que nosotros pongamos no bien puesta y no se hace la lectura global, entonces puede dar al traste con toda la comprensión. Cuando veamos esto en los desafíos, voy a ser un poquito más explícito en esta parte. Yo siempre le doy bastante importancia a la parte 4 y la parte 7, así que vamos a mirar exactamente de qué se trata. La parte 5, como nosotros podemos darnos cuenta, tiene una lectura bastante sencilla. Desde el punto de vista de la forma, encontraremos 3 opciones de respuesta para cada una de las preguntas. Y luego, la parte 6, aquí tenemos un ejemplo, suele ser una lectura más larga, un poquito más extensa, y tendremos en cuenta un aspecto que mencioné. Tiene que ver con lo importante que es el punto de vista del autor. O sea, nos intentan siempre convencer. Eso es lo que se espera. ICFES espera que eso es lo que tengamos en cuenta a la hora de responder. Si miramos la pregunta, para el caso del texto que acabamos de ver, tiene todo que ver con lo que la intención del autor quiere dar en este texto. Y debe haber una coherencia, ¿cierto? A la hora de responder el resto del cuestionario. Finalmente, la parte 7, la parte que porcentualmente tiene mayor valor. Les traigo aquí nuevamente la gráfica donde se explica esto, una que les mostré a ustedes al iniciar esta socialización. Y recordemos que es importantísimo tener esto en cuenta, porque tiene un valor bastante grande. Básicamente es el mismo ejercicio que se planteó en la parte 4. Desde el punto de vista de la forma, pues es un poquito más extenso y además tiene 4 opciones de respuesta. Eso es lo que tendríamos que decir al respecto de la socialización de las generalidades de la prueba de inglés. Gracias por estar aquí, gracias por soportarme y nos veremos más adelante.